Buenas noches con todos. Voy a presentar un proyecto de vinculación acerca de la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. El tema que vamos a coger esta es de la normativa que protege los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. El Internet es uno de los medios de comunicación y acceso a la información cada vez más usado por las personas. Gracias a él se puede crear sociedades de información, de intercomunicación en el mundo, plataformas digitales, dinamizadas con datos personales, redes sociales y búsquedas de web en espacios de acceso libre, a que tanto niños y adolescentes no solo acceden como opción libre, sino como parte de un método educativo. Las tecnologías de la información y comunicación, TIC, tornando a las nuevas generaciones en la sociedad en permanecer interrelaciones con la red y nuevas tecnologías que se convierten en parte indispensables en su desarrollo. En ese contexto, la fácil accesibilidad a las plataformas digitales prestan retos en los que el interés superior del niño eventualmente podrían entrar en tensión. Sino, por tanto, este escenario es el que nos ocupa para una discusión más clara y garantizada en sus derechos, desde la adopción de medidas positivas y negativas de la protección. El interés superior del niño y niña y adolescente, en el principio sobre el que se fundamenta la doctrina de la protección integral, su relevancia radica en la concepción misma del sujeto de derechos, dotando de dignidad y capacidad, tomando en cuenta su debilidad e inexperiencia. Por ello, todos los derechos que les aplican se interpretan y por tanto aplican en función de un principio al que se asume como un derecho de sí mismo, cuyo cumplimiento vincula y genera responsabilidades en la adopción de decisiones de incidencia directa o indirecta. El ciberacoso en niños y niñas y adolescentes. En el artículo 68, sin perjuicio de lo que dispone el Código Penal sobre la materia, para los efectos del presente código constituye un abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña y adolescente, aun con su aparente consentimiento mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas o cualquier otro medio. Cualquier forma de acoso o abuso sexual será puesta en conocimiento del agente fiscal competente para el efecto de la ley, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones por orden administrativo que corresponde. La expedición de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 en adelante, la Convención introdujo la doctrina de protección integral, que consiste en reconocer al niño o niña como sujeto de derecho. Ese planteamiento constituye, por dos razones fundamentales, un cambio de enfoque en la garantía e interpretación de los derechos. La primera, en virtud del niño, deja de ser objeto de protección o, en otras palabras, sujeto no pleno por su capacidad condicional a su edad, de derecho para convertirse en un sujeto con plena potestad para el goce y el ejercicio de los mismos. Claro, estos son los matices que particulan realidades y necesidades presentes. Los derechos consagrados en la Convención han sido recogidos en nuestra Constitución. Por tanto, en su texto del artículo 44 y 46, como por la cláusula abierta que constituye los instrumentos internacionales de derechos humanos en el artículo 417. Entonces, siendo la Convención de Texto Constitucional, cohesiona el ordenamiento jurídico e impone el debe de aplicarse en la referencia doctrinal como obligatoria en la garantía de los derechos de niños y niños. En la relación entre Estado, sociedad y familia, se produce en virtud de un deber objetivo de ciudadano a nuestra Constitución, le dota de prevalencia. Se entenderá el principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los demás de otras personas. Las reglas constitucional de la primera encuentra además de lo expuesto sustento en lo razonado por la Corte Internacional de Derechos Humanos al interpretar el artículo 19 de la Convención Americana en relación con el artículo 3 de la Convención. Este principio, interés superior, regulado por la normativa de los derechos del niño, se funda en la dignidad misma del ser humano,
en las características propias del niño y en la necesidad de proporcionar el desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades, así como de la naturaleza y alcance de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por todo esto, la Corte Constitucional ecuatoriana ha señalado el interés superior del niño constituye un requisito, sino un que debe tomarse en cuenta en la adopción de decisiones administrativas, legales o de cualquier otra índole, en el que se determine derechos y garantías de los niños y niñas. El interés superior constituye una normativa de procedimientos en la razón del debido proceso administrativo y sancionatorio en el caso en el que esté el Estado. Interviene para precautelar su integridad y en los cuales los niños y adolescentes son sometidos a la justicia especializada por tener conflictos con la ley. De igual forma, se aplica en la expedición de la ley y políticas públicas, para lo cual ha de procurarse un eficaz ejercicio de la educación. Derecho de la niñez y adolescencia. El ciberacoso o el ciberbullying consiste en el uso de medios digitales de comunicación para perseguir, acosar o amenazar o violentar con ataques personales o circulación de información privada o falsa en contra de uno o más personas. Actualmente este tipo de información privada o falsa que afecta a niños y niñas y adolescentes y jóvenes alrededor del mundo. En ese contexto, el pasado 3 de mayo se llevó a cabo el webinar liberado por Bitdefender en alianza con World Vision Ecuador, en el que padres y madres de familia pudieron acceder a la información y herramientas innovadoras para apoyar la erradicación de esta forma actual y peligrosa de violencia hacia nuestros niños y niñas que son sometidos. El Internet es el más grande medio de acceso y entrega de datos de todo tipo a los niños y niñas y adolescentes, que pueden ingresar a salas de chat en vivo para conectarse con personas o incluso a sistemas operativos desconocidos, que buscan mediante engaño obtener información para luego usarlas en determinadas de su integridad, pornografía infantil, chantaje, venta de datos a terceros. Encuentra para redes de trata, pero también es un espacio para compartir experiencias colectivas e informarse sobre un criterio más amplio de lo que acontece en su entorno, desarrollar destrezas mediante juegos y ejercicios intelectuales en suma interesancia en ya el mundo global. En conclusión, como obligación constitucional, el interés superior del niño exige a las autoridades públicas la expedición de planes y programas a ser aplicados en conjuntos, hogar, escuela, colegios, espacios públicos físicos y digitales, que eduquen en forma constructiva a los niños y niñas y adolescentes. Respecto a los que implica estos entornos virtuales, desde un diálogo entre iguales, con ejemplos cercanos que permiten generar empatía, permitir la exposición de sus experiencias, haciéndole promotor de iniciativas que se traducirán en realidades de políticas construidas por ello, quienes desde su calidad de sujetos poseen la potestad de ejercer plenamente sus derechos y responsabilidades en una sociedad que los dignifica y no objetiviza. Puede concluirse que el interés superior del niño propone retos de métodos educativos, interpretativos y normativos en ámbitos públicos familiares para enfrentar a la sociedad en que vivimos y de que los niños y niñas y adolescentes son sujetos, ellos adoptando un enfoque de derecho, de revalorización de la concepción que tenemos de la niñez y adolescencia para pasar a un criterio objetivista, en una consciente que los niños y niñas y adolescentes que tenemos en la sociedad y deseamos. En una investigación más profunda, se demostró que en ocasiones la ley completamente o interactúan entre sí, pues no existen normas perfectas que sirvan para arreglar la conducta de toda la sociedad, razón por la cual un tema en común puede tener varios desarrollos legales o doctrinarios dependiendo de la convención o documentación con la que se mire. En otras palabras, en el mismo análisis que se hizo a favor de los menores, se puede hacer una mención como existen normas incompletas a la sociedad y cómo éstas deben ser complementadas con otras para su validez. Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación está cada vez más presente en todos los aspectos de la vida.
En los últimos años, el uso del TIC en la sociedad crece cambiando las formas de comunicación a tal punto que parece que no se pueden vivir sin ellas. Los menores en la red han descubierto un lugar de encuentro que de forma rápida, cómoda y entretenida les facilita la comunicación con sus iguales y la posibilidad de compartir experiencias, dudas o preocupaciones. El Internet les ofrece una multitud de desventajas, pero su uso también extraña peligros para aquellos que forman parte de una segmentación muy vulnerable ante la tecnología. Navegando por la red, los menores se exponen a numerosos riesgos que pueden poner en peligro su integridad física o mental, por lo que el Internet en pocos años ha tenido una revolución tecnológica de la cual nadie duda de las ventajas que aporta como forma de comunicación global, de las posibilidades que ofrece son ilimitadas, de tal forma que ha cambiado nuestras formas de relacionarse, de trabajar y de pensar en el tiempo de ocio. De ahí la necesidad del estudio del tema. Esta es la conclusión que se saca acerca del tema de los ciberacosos que actualmente están teniendo nuestros niños en la sociedad. ¿Alguien tiene tal vez algún tipo de duda acerca del tema? Bueno, entonces, dando finalizado la explicación acerca del ciberacoso. Eso sería todo. Que tengan una excelente noche. Gracias.